Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Me siento alegre de poder, ¿verdad?, exponer la palabra de Dios. Tenía mi Biblia, la que es mi preferida, es la Biblia que tiene la cubierta color de rosa. Es más grande que esta pequeñita, pero lo importante de las Biblias que tienen concordancia es que nos llevan, ¿verdad?, a los diferentes capítulos o libros donde se habla de la misma situación. Entonces, la que yo tengo, Rosita, no tiene concordancia. Entonces, a mí me gusta cuando tienen la concordancia, que te llevan de un libro a otro, de un pasaje a otro, ¿verdad? Y para, para corroborar y hacer más rico el relato, la historia. Yo estoy enfermita en esta mañana, pero yo no quiero que esta enfermedad me detenga de hacer, ¿verdad?, este video para glorificar a nuestro Dios a través de leer la escritura, la palabra verdadera, que es la que nos trae vida y salud. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es potencia de Dios para salud de nuestras almas, de nuestras vidas. Así que en esta mañana, ¿verdad?, yo voy a levantar una oración para que el Señor me dirija y pueda yo exponer la palabra. Muchos han hablado de la mujer del flujo de sangre, de la hija de Jairo, pero el Señor a cada uno nos da, ¿verdad?, la manera de exponer la palabra según su voluntad y según para lo que Él la quiere enviar. Nosotros vemos que a nuestro Señor Jesucristo se le seguía, ¿verdad?, toda la gente en multitudes. Lo seguían porque Él tenía una fama, por donde Él pasaba, la gente sanaba. Él era compasivo y misericordioso y lo sigue siendo, ¿verdad? Hablo en pasado porque estoy hablando del tiempo de cuando Él estuvo en esta tierra. Pero Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Es misericordioso y bueno, ¿verdad? Y Él dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre nos sería hecho, conforme a la voluntad de Dios, claramente, porque Dios es soberano. Y a veces nosotros pedimos cosas y no las pedimos bien, o son cosas que no nos convienen. Pero Dios, que sabe todo, todo de nuestras vidas, ¿verdad? Él va a obrar cuando nosotros nos ponemos en sus manos, humildemente, siendo genuinos, pidiéndole, ¿verdad?, que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Yo no sé en esta mañana, ¿verdad?, para quién es esta palabra, pero yo la tomo para mí. Lo que se hable, yo lo tomaré para mi propia vida y solo estoy compartiendo y leyendo la palabra humildemente. Espero que al entrar a sus hogares la reciban. Si tienen su Biblia, prepárenla para leer. Es maravilloso ver todo lo que está escrito en la palabra. Como yo siempre les he dicho, es algo que nos va a ayudar en nuestras vidas, que nosotros aprendemos a través de las cosas buenas que los hombres y mujeres buenos en esta palabra hicieron y que nos sirven de ejemplo para que nos animemos nosotros a caminar en las cosas del Señor, ¿verdad?, de una manera recta y humilde. También vemos que muchos cometieron errores y de ellos aprendemos también para no cometerlos. Pero en medio de nuestros aciertos y de nuestros errores, Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Dios siempre se compadece porque la palabra dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. En esta mañana estaremos, ¿verdad?, yendo a lo profundo de esta historia de esta mujer que tenía un flujo de sangre, ¿verdad?, y de la hija de Jairo, que están las dos historias conectadas, ¿verdad? Y vemos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y siempre. Si tú tienes una necesidad, si tú tienes una situación pasando en tu hogar, en tu vida, en tu salud, con tus hijos, con tu esposo, en el trabajo, cualquiera que sea la situación, ¿verdad?, expónsela al Señor. Ve al cuarto de oración, en tu lugar secreto. Tienes que tener un lugar donde te encuentras con el Señor, donde tú hablas con Él. La oración, ¿verdad?, es irse adiestrando, lo mismo que como hace un ejercicio en el gimnasio. Uno tiene que ir, primero comienzas
con unos 10 minutos, 15 minutos. Y así sucesivamente, cada que tú vienes a la presencia del Señor, a buscarle en silencio, allá donde solamente tú sabes que Él te escucha, ahí irás aumentando el tiempo, irás aguantando más. Después ya no sentirás que el tiempo pasa. Ya te adentrarás en la oración, que ya no estarás contando los minutos. Bueno, vamos a leer la palabra. Voy a hacer una oración para que Dios me dirija. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta hermosa mañana, Señor, yo te ruego en tu nombre, oh Señor Jesús, que me permitas exponer la palabra de estos milagros y estas maravillas que tú hiciste y sigues haciendo, Señor. Porque tú nos dijiste que todo lo que pidiéramos al Padre, en tu nombre sería hecho, Padre Santo. Así lo creemos, Señor. Que sigues obrando y sigues haciendo maravillas. Te ruego que en el nombre de Jesús, tu nombre, Padre, poderoso nombre, me permitas traer la palabra y exponerla. Y que sea llevada al corazón de la persona que la necesita, Señor. Padre mío, te ruego que toda interferencia del enemigo sea deshecha en estos momentos y que la palabra pueda ser llevada, Señor, sin ningún problema. Que sea conforme sea tu voluntad, Padre eterno, Dios todopoderoso, mi Dios amado. Así que en tu nombre, Padre, voy a exponer la palabra y tú dirígeme y dame las palabras que tú quieres que salgan por mi boca. Gracias, oh Dios. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Amén. Bueno, si tienen su Biblia, prepárenla. Vamos a estar leyendo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Vamos a ver qué Él hizo, ¿verdad? Con la mujer del flujo de sangre. Estaremos leyendo el libro de San Marcos, capítulo 5, verso 21. Dice así la maravillosa palabra. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vemos nosotros, ¿verdad? En esto que hemos leído, vemos nosotros que dice que él estaba a la orilla del mar y que una multitud de personas le seguía. Él siempre fue seguido por multitudes, porque su fama de él era buena. Se sabía que él sanaba, que él era misericordioso, que era bueno. Y la gente lo seguía. Y vemos nosotros que el principal, ¿verdad?, de la sinagoga, uno de los principales de la sinagoga, de nombre Jairo, vino a buscarle. Y venía con una fe grande de que si él ponía las manos sobre su hija iba a sanar. Para que nosotros, el Señor, haga milagros en nuestras vidas, tenemos que tener la fe puesta en Él. Una fe genuina, no importa que sea pequeña, pero que sea sincera, una fe en Él. Y Él conoce nuestros corazones y nuestra vida, y Él va a hacer conforme su voluntad. Dice que a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pero el Señor es soberano y Él sabe que es bueno para nosotros. Y los pensamientos de Él no son como nuestros pensamientos. El pensamiento de nosotros es finito y el de Dios es infinito, es alto. Y Él sabe qué es bueno para nosotros. Así que cuando pedamos algo, digámosle al Señor: esto es lo que yo quiero, Padre, que tú hagas en mi vida, en mi salud, con mis hijos, con mi esposo, en el trabajo, en la situación que estoy pasando. Quiero que tú hagas en mi vida, ¿verdad?, esto. Pero si lo que yo te pido no es de acuerdo a tu voluntad y no es bueno para mí, te ruego, Padre, que lo hagas conforme a tu soberanía
conforme a lo que tú sabes que es bueno para mí. Y el Señor va a hacer en nuestras vidas lo mejor. Porque así como nosotros, ¿verdad? Queremos lo mejor para nuestros hijos, siendo madres, queremos lo mejor. Así Dios quiere lo mejor para nosotros. Él tiene planes de bien y no de mal. Así que vamos a ver nosotros que Jairo tiene fe. Tiene fe que si Jesús toca a su hija será sana. ¿Por qué tiene fe? Porque ya él sabe de la fama de Jesús. Ya le conoce y ya ha oído de él. Vemos nosotros que la multitud lo sigue cuando ya va con Jairo, ¿verdad? Y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vamos a analizar a esta mujer que por lo que vemos tenía modo de vivir, tenía, ¿verdad?, recursos económicos. Pero en medio de esta enfermedad que ella tenía, este flujo de sangre, ya por 12 años, ella ya había gastado sus recursos, ya había gastado su dinero, ya había mirado quién la podía sanar y nada había pasado. Ahora, nosotras como mujeres, ¿verdad? Las mujeres que sabemos nosotros que cuando tenemos el periodo de nuestra regla, ¿verdad? El periodo menstrual, nosotros sabemos que no es cómodo andar en nuestros días, ¿verdad? Es incómodo, pero lo soportamos y lo sobrellevamos porque sabemos que es algo que todas las mujeres, ¿verdad? Pasamos, es algo natural en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotras, ¿verdad?, quedamos embarazadas, el flujo de sangre, el periodo para. Y entonces, ¿verdad?, tenemos el tiempo de gestación, de embarazo, que no tenemos nuestro periodo. Y nos sentimos cómodas. Es bonito no tener el periodo en ese tiempo. Pero después de que damos a luz, ¿verdad?, volvemos a tener ese flujo de sangre y más abundante que de cuando es nuestros días normales del periodo. Entonces, los días cuando uno se alivia, ¿verdad?, uno sangra demasiado, exageradamente, y sufrimos de dolor. Ahora imaginemos a esta mujer, pobre mujer, por 12 años con un flujo de sangre. Ahora, en ese tiempo cuando la mujer estaba en sus días, se le consideraba inmunda y todo lo que tocaba quedaba contaminado, ¿verdad? Y no se tocaba por otros. Y imagínense que ella era considerada inmunda a causa de su flujo de sangre, esa vergüenza que ella tenía, más aparte la incomodidad, ¿verdad?, de estar siempre día con día por 12 años. Muy triste. Entonces esta mujer se arriesga en medio de la multitud, vamos a seguir viendo la historia, se arriesga a ir a buscar la salud para su cuerpo y va a arriesgarse a tocar a Jesús, ¿verdad? En medio de tanta gente que le seguía, ella se decidió y ella dijo, yo voy a ir y voy a tocar. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. ¿Cuántas veces tú, mujer, o tu hombre, has dicho que quieres ser sano? Tal vez de una enfermedad de tu cuerpo o una enfermedad de tu alma, de tu espíritu. Y has dicho, si tan solo yo tocare el borde del manto de Jesús, seré sano. En esta hermosa mañana que estamos leyendo la palabra, tú vas a mirar cómo suceden las cosas con esta mujer y cómo sucede en la vida de la hija de Jairo. La niña tenía 12 años, la hija de Jairo, y esta mujer había sufrido 12 años con el flujo de sangre. Vemos que
que son muchos años, ¿verdad? Que ella sufrió. Sigamos leyendo la palabra hermosa. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Así te dice el Señor en esta mañana. Cualquiera que sea tu situación por la que estás pasando, el Señor te dice, como le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Nosotros tenemos que creer, aún en contra de lo que ven nuestros ojos, porque yo puedo ver y puedo pedir, ¿verdad?, por alguien, por algún hijo, por alguna hija, o por alguna situación por la que yo estoy pasando, y pedirle al Señor que se glorifique y que haga su obra maravillosa en mi vida o en la vida de uno de mis hijos. Y yo lo único que tengo que hacer es creerle al Señor. Aún aunque yo mirare que las cosas no se mejoran y que pasan los días y pasan tal vez años y yo no veo cambios, pero yo le voy a creer al Señor, porque esa es la fe que el Señor requiere de nosotros, que le creamos, que le digamos: Padre, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero yo creo que tú puedes hacer la obra en la vida mía, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos, de mis nietos, o en este problema que tengo en el trabajo, o en esta situación de enfermedad por la que estoy pasando. Yo te creo, Padre, que tú puedes hacer. Así como le dijiste a Jairo que tan solo creyera, aunque él ya tenía, ¿verdad?, la noticia de que su hija había muerto. Le dijeron: pues ya no vale la pena que estés molestando al maestro, ya tu hija está muerta. Pero Jesús le dijo: tan solo cree. Vemos nosotros que la mujer con el flujo de sangre recibió su sanidad, porque ella se determinó y ya había pensado y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Quiero decirte que el Señor maravilloso hace nuestras vidas cuando nosotros le creemos. En esta mañana, medita en la situación por la que estás pasando y créele al Señor. Y dile: Señor, si esa mujer que había sufrido por 12 años de esa enfermedad vino y se determinó y su fe estaba puesta en ti y te tocó y el poder salió de ti y ella fue sana inmediatamente de esa enfermedad. Padre, en esta mañana te ruego
que tú hagas como hiciste en la vida de esta mujer. Que obres por la fe mía, aunque mi fe sea pequeña. Tu palabra dice que si la fe fuere como un granito de mostaza, nosotros le diríamos a esa montaña, muévete, y esa montaña se movería y se echaría al mar. Padre, obra con la fe que yo tengo. Yo te creo que tú vas a hacer algo en mi vida. También miro en esta historia que Jairo cree en ti. Tú le dices que tan solo crea cuando ya le han dado la noticia que su hija ha muerto. Sigamos leyendo qué pasa, ¿verdad? Dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacob y Juan, hermano de Jacob. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vemos nosotros en este maravilloso pasaje de esta historia verdadera que el Señor, ¿verdad?, entra con el padre y la madre de la niña y con los 3 discípulos que iban con él, y él obra en ese momento el milagro, y la niña les dijo que no estaba muerta, que dormía, porque él es la resurrección y la vida, y porque donde Jesús está y llega, no hay muerte, hay vida. Hay vida física y vida espiritual. Les voy a relatar un poquito, ¿verdad? Porque a mí me toca mucho esta historia de la niña, cuando el Señor Jesús le dice, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué es lo que quiere decir, verdad? Corderito, a ti te digo, levántate. Toca mi vida esta historia de la niña, porque cuando yo fui a mi cirugía de cerebro, ¿verdad? Estaba yo en el cuarto de preparación para ir directo de ahí a mi cirugía. Me estaban ya preparando. Estaba mi hija mayor en el cuarto, estaba mi hija menor y mi esposo. Y yo en sus ojos de ellos miraba miedo, miraba temor, porque el doctor les acababa de decir que era posible que yo quedara, ¿verdad?, sin vida ahí en la operación, porque era riesgosa. Y podía ser que yo quedara paralizada, en estado vegetal. Y pues también la gran noticia y buena, que podía ser que yo saliera con vida y que la operación fuera un éxito. Pero cuando a nosotros nos hablan de muerte, de situación difícil, nos da temor. Y si no estamos agarrados de la mano de Dios, pues mucho más, porque entonces no sabemos qué hacer. Y en este caso, mis hijas conocen del Señor, pero no caminan con Él. Y yo miraba en los ojos de mi esposo también miedo a que yo muriera. Y en mis hijas miedo también. Y entonces me viene la historia de Jairo, de la hija de Jairo, cuando le dice Talita cumi, el Señor Jesús, niña, a ti te digo, levántate. Y les dije, vamos a orar. Me tomaron de la mano ahí en la cama. Estaba mi pastora en la iglesia que yo asistía, pero ella nunca entró al cuarto mío a orar por mí o por la situación que pasábamos.
Yo no sé qué pasó por su cabeza de ella, pero yo tomé, ¿verdad?, valor. Y yo dije, bueno, si no hay nadie que entre a orar por mí, por mi familia, yo voy a orar. Y les dije, todo va a salir bien. Y el Señor me dirigió en las palabras. Y yo les dije, yo voy a estar bien. Yo voy a salir con felicidad de esta cirugía. No tengan miedo. Vamos a orar. Y me puse a orar. Y yo dije, Señor, así como le diste vida a la niña, a la hija de Jairo, y le dijiste, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Así harás conmigo. Tú me levantarás de esa cirugía y yo voy a estar bien. Y cuando pasó eso, ¿verdad? Oré y ya miré que ellos quedaron un poco más tranquilos. Y de ahí pues ya me llevaron a mí al cuarto de operación. Salí con bien. La prueba está en que el Señor Jesús obró igual que obró con la niña. También Él obró en mi vida por mi fe. Cuando yo creí que Él iba a decir a mi cuerpo, Talita Kumi. Siempre me voy a conmover cuando recuerdo todas las grandezas que Dios ha hecho en mi vida. Conviene que yo diga las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Nada menos anoche. Oraba ahí en mi cuarto y le decía al Señor, me has librado de la muerte tantas veces. Has sido tan bueno y tan maravilloso que no me has pagado conforme a mis iniquidades. Lloro de agradecimiento a este Dios tan maravilloso. Estoy aquí enfrente de ti hablando las maravillas que Él hace y con agradecimiento en lo profundo de mi corazón, porque me conmuevo. Y mi niño me decía, mami, anoche, ¿por qué lloras cuando oras? Y le dije, es que hay agradecimiento. Lloro de saber que Dios es bueno y que me ha ayudado tantas veces. Y así mismo, yo no planeo llorar en mis videos, pero cuando veo lo grande y maravilloso que es Dios y cómo obra en nuestras vidas con nuestra fe, cuando le creemos, yo le creí al Señor que Él me iba a sacar con bien. Yo quería estar viva porque tengo un niño, en ese tiempo pues era más pequeño. Yo quería estar viva para que Él tenga a su madre que lo guíe. Y estoy aquí por la misericordia de Dios. No sé, ¿verdad?, hasta cuándo. El Señor tiene mis días en sus manos, pero yo confío en que Él me dará el tiempo suficiente, ¿verdad?, para poder yo cuidar de mi niño. Pero me conmuevo de saber que cuando yo regresé de la anestesia, mi hija me preguntó, mi hija mayor, me dijo, mami, me dijo, oí que dijiste unas palabras. Y le dije, cuando estaba orando, yo dije que yo creía que el Señor iba a hacer en mí como hizo con la niña de Jairo. Y que le dijo, niña, a ti te digo, levántate, Talita Kumi. Dice, sí. Y le conté a mi hija esa historia. Y así mismo como también, ¿verdad?, al mismo tiempo al regresar de la anestesia, como yo les conté en otro video, también la historia de Lázaro, el mendigo, y el rico, ¿verdad?, también tocó mi vida al regresar de la anestesia. Fue que el Señor fue trabajando un proceso en medio de esa enfermedad del aneurisma en mi cerebro. Fui procesada, pero le creí al Señor. En el tiempo en que yo me la diagnosticaron, ¿verdad?, ya había sido diagnosticada hace muchos años, pero el médico neurólogo que me vio después dijo que yo no tenía nada, que no tenía ningún aneurisma, pero con los años volvió
a diagnosticarse otra vez que tenía yo el aneurisma y que nunca se había ido, sino que ya había crecido. Y fue un proceso. Como humana, como persona, soy frágil. Y en momentos tenía miedo de que yo fuera a morir. Pero a la vez también, cuando yo me acordaba que el Señor está de mi lado y que el Señor es mi fortaleza, en esos momentos yo confiaba en el Señor. Yo le decía, a cada cita que yo vaya con el neurólogo, ve conmigo, yo soy como una niña, tómame de tu mano. Le decía, yo creo que tú me vas a ayudar. Yo creo que yo voy a estar con bien. Pero si no fuera así, Señor, si en caso que tú me quieres llevar, pues estoy de acuerdo también, porque yo siempre he estado de acuerdo en lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Y es maravilloso dar testimonio. Y así que esta historia de la mujer, ¿verdad? Con el flujo de sangre y de esta hija de Jairo, toca mi vida y lloro al recordar, pero no crean que lloro yo de tristeza, lloro de un agradecimiento que me sale del alma, que yo quisiera decirle al Señor, gracias todo el tiempo, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Soy muy sensible, pero agradecida con el Señor. Yo le agradezco todo lo que Él ha hecho en mi vida, todo. Con nada puedo pagar sus maravillas. Y las grandezas que Él ha hecho en mi vida. Entonces vemos nosotros que la niña se levanta con mucha hambre y dice que le den de comer, ¿verdad? Y dice, les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Ahora vamos al libro de Lucas. Aquí les voy a leer lo mismo, ¿verdad? Dice así, la hermosa palabra. Dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Mientras él iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Maravilloso Jesús. Thank you, Señor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vemos nosotros maravillosamente, ¿verdad? Que en el libro de Lucas
nos vuelve a hablar de la misma historia de la mujer del flujo de sangre y de la hija de Jairo. Vemos nosotros, ¿verdad?, que a través de la palabra vemos que la fe en Cristo Jesús obra maravillas. Y que tan solamente tenemos que creer. Que a veces, ¿verdad?, nuestra fe se tambalea. Porque somos humanos. Porque somos gente sensible. Y que a veces pensamos, ¿y qué tal si esto no pasa así? Pero en el momento que nos viene ese pensamiento, ¿verdad? Hay que no hacerle caso, inmediatamente decir, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo, yo confío que tú vas a transformar esta situación para bien. Y confiemos, creámosle al Señor. Yo te podría dar muchos testimonios, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho a lo largo de mi vida. Cosas que Él ha obrado para bien, cosas que a los ojos del ser humano son imposibles que hayan pasado, pero el Señor las ha hecho. Yo estaré dando más testimonios porque es necesario y conviene que yo diga todo lo grande y maravilloso que el Señor ha hecho en mi vida. En señal de agradecimiento y para que su nombre sea glorificado, espero en el Señor que nunca me canse yo de darle gracias por todo lo que ha hecho en mi vida y que su nombre sea glorificado, porque todo lo que Él hace en nuestras vidas es para que su nombre sea exaltado, su nombre sea glorificado y otros vengan, ¿verdad?, a creer en Él por la fe en Cristo Jesús. Esta palabra es la que hace que nuestra fe aumente. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso yo me tomo el tiempo de compartirles y leer la palabra con ustedes. No lo sé todo. Yo aprendo con ustedes, pero yo sé que es un momento que se le dedica a nuestro Dios para darle la honra y la gloria por todas las cosas grandes y maravillosas que ha hecho. En esta mañana yo te ruego que tengas fe en el Señor y que le creas, que así como sanó, ¿verdad?, a la mujer del flujo de sangre, así como levantó, ¿verdad?, a la hija de Jairo, Él puede hacerlo en las diferentes maneras y situaciones por las que tú estás pasando. Él puede transformar esa situación. Créele, no importa el tiempo que pase. Dile, Señor, no importa el tiempo que tú te tomes. Ayúdame a ser paciente y a creerte. Y cuando la duda venga, ayúdame a desecharla fuera en el nombre de Jesús y creerte. Porque yo sé que donde tú estás hay vida. Tú eres la resurrección. Tú eres la vida eterna. Creámosle a nuestro Dios. Nosotros podemos perder todo en esta vida. Podemos perder amigos, podemos perder todo bien material, podemos perder la salud, podemos perderlo todo.